empezamos con este tema. Comenzamos. Pues bienvenidos a todos. Qué gusto que podemos reunirnos un jueves más. Y comentaba Simri que la serie anterior era El destino está cerca. ¿Cómo pensar, enfocarnos hacia el futuro, cómo prepararnos para ese futuro que queremos llegue como nosotros pensamos, encaminarnos en lo que Dios tiene planeado para nosotros? Y para que este futuro, prepararnos para este futuro que está cerca, cómo es importante el poder de las palabras. Y bueno, vemos cómo la palabra tiene fuerza, tiene poder en nosotros. Y hoy veremos la segunda parte. Y fíjense que es interesante poder analizar cómo en el Antiguo Testamento había un peso grande a las palabras. Era muy importante lo que se decía. Tan importante era, que era más importante que se dijera una palabra de bendición, a tener algo económico, algo, dinero como herencia. Y eso lo vemos en el libro de Génesis con Esaú, Jacob, Rebeca, Isaac. Isaac ya está grande, ya se siente que la vejez le ha llegado y él quiere dar una palabra de bendición a sus hijos y principalmente al mayor, a Esaú. Y entonces le dice, mira, ve a cazar, prepárame algo porque tengo algo que decirte, tengo una bendición que darte. Y entonces escucha a la mamá, sabe la importancia que tienen las palabras, no va a entregar documentos de lo que se va a heredar, sino simplemente una bendición hablada. Y es entonces cuando Rebeca decide hablarle a su hijo Jacob y decirle, sé tú el que prepares esa comida y yo te voy a ayudar y necesitas tener esas palabras que tu papá va a dar. Pues se dan las cosas así, Rebeca ayuda a su hijo Jacob entra, hay una desconfianza en Isaac, ¿será mi hijo Esaú? Fue muy rápido y demás, pero lo toca, lo huele, se había puesto la misma ropa de su hermano Esaú y dice, sí es él. Y comienza a dar esa bendición, esas palabras de bendición tan especiales, que cuando llega Esaú para preparar, haber regresado de la casa, que había ido a cazar, viene y le comenta a su papá que ya está la comida lista. Y en Génesis 27:33 en la NBI dice, Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo. Le di mi bendición y bendecido quedará. No había marcha atrás con las palabras que le había dicho a su hijo. En la TLA lo dice así, Isaac comenzó a temblar de pies a cabeza y dijo, entonces ¿quién cazó un animal y me lo trajo? Yo comí de su plato antes de que tú llegaras y ya lo he bendecido. Esa bendición no se la puedo quitar. Lo que había pronunciado para su hijo, esas bendiciones que le había dado, esas iban a quedar permanentes para Jacob. Esaú se enoja tanto, llora de una manera, con mucho coraje contra su hermano y le decía, por favor, dame una bendición. Ya no puedo repetir lo mismo que le dije a tu hermano. Tú vas a vas a estar por debajo de tu hermano Jacob. Y grandes problemas suceden. Y ese es el poder de la palabra. No peleaban por una herencia monetaria, sino por una bendición pronunciada. Cómo tenía poder. Ellos sabían del poder de las palabras, que en las palabras del Padre estaba el éxito, solo por la palabra que tenía ese poder. Ellos sabían algo que tú y yo hemos perdido a lo largo del tiempo, el impacto, la consistencia, el pensar lo que vamos a decir, la importancia de las palabras. Y nuestro texto base ha sido Proverbios 18:21 y estudiamos en la
Palabra de Dios para Todos, que dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Nueva Traducción Viviente nos dice: la lengua puede traer vida o muerte. No las manos, no la cabeza, sino la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán. O sea, nos habla acerca que son semillas sembradas, lo que hablamos, cosecharán las consecuencias. Las palabras, tanto positivas como negativas, tienen un impacto en todo nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras finanzas. Como lo que nosotros digamos de lo que tenemos, le estamos dando destino, le estamos dando, como que estamos hablando proféticamente. Por eso la importancia de meditar en lo que hablamos, poner guarda en nuestra boca y pensar lo que vamos a decir. Y es pensar cómo nos manejamos cuando hablamos. Hablamos de manera con groserías, pues eso va a afectar cuando nosotros hablamos con groserías. Y si nosotros decimos una bendición, eso va a dar bendición. Se escucha de otra manera, hay un impacto diferente. Las palabras tienen poder de cambiar un estado de ánimo. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Proverbios 15, del 1 al 2, Nueva Traducción Viviente, nos dice: la respuesta apacible, la 60 dice: la blanda respuesta desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Las palabras son las que dan ese toque de qué es lo que sigue con las emociones. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Qué importante es dar peso a lo que nosotros hablamos. Qué importante es pensar lo que vamos a decir, y creo que a veces eso nos falla. Y hace una semana comentaba, a veces los maestros cuando dan una clase es porque tienen dominado el tema que van a exponer, y en este caso de verdad ha sido para mí un gran reto poder estar hablando esto, porque hay cosas que yo necesito, que esto es para mí, necesito pensar, necesito meditar, necesito llenarme del conocimiento de la palabra de Dios para poder ver qué es lo que voy a hablar. Debemos controlar lo que hablamos y debemos aprender a hablar. Qué interesante, ¿verdad? Debemos controlar lo que hablamos y debemos aprender a hablar. Estaba checando que hay algunos libros, hay una carrera ya de lingüística, hay una carrera de lenguaje para los niños que están aprendiendo a hablar, cómo hablar de manera correcta, cómo tener cuentos para conectar sus ideas, para no quedarse solamente comentando cosas negativas que pasan, sino empezar a hablar de lo que está alrededor, cómo cambiar la forma de hablar, cómo afectar, cómo darnos cuenta de cómo hablamos y empezar a hacer cambios en nuestras maneras de hablar. Palabras que tenemos a lo mejor que hemos tomado de algunos programas y que cuando reflexionamos decimos, bueno, pues creo que eso no está bien lo que estamos diciendo. Alguna frase, algún chiste, algo que decimos, pensamos, reflexionamos y decimos, creo que eso tiene que salir de nuestra manera de hablar. Creo que eso no queda con nuestro crecimiento, con nuestra madurez. Salmo 141, 3 al 5 dice: toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal. ¿Cómo dice esta primera parte, verdad? Es una petición, una oración a Dios. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Detén mis labios al hablar y no permitas que me deslice hacia el mal. ¿Cómo hemos aprendido de pronto a hablar
A veces nos quedamos acostumbrados a una forma de hablar donde hemos crecido, nos hemos desarrollado, donde hemos encontrado la manera de ganar una discusión a través de imponer, de hablar más fuerte, y si no se puede, pues entonces ya de ataque con groserías. Lo que se trata es de ganar. Y entonces por eso dice este versículo 4, no permitas que me deslice hacia el mal, que mis labios al hablar no empiecen a descender y que creen en mí emociones, acciones que van en contra de tu voluntad. Fíjense que hay unos experimentos del doctor Masaru Emoto. Él escribió un libro de los mensajes ocultos del agua. Es un doctor que es japonés y ha hecho diferentes experimentos a base del agua. Y hizo un experimento que en un recipiente del mismo tamaño son 3 recipientes, puso la misma cantidad de agua, la misma cantidad de arroz, y puso en 2 de ellos puso 2 etiquetas escritas. Y entonces en una etiqueta escribió la palabra amor. Es la palabra escrita. Puso esa etiqueta. En otra etiqueta puso la palabra odio. Y en una tercera no puso etiqueta. Las 3 comenté que tienen agua y tienen arroz. Y algo que le pidió a una familia era de que en ver lo que sucede con lo que hablamos, ese poder de las palabras, les dijo a la familia, bueno, quiero que los separó, estos 3 recipientes, y les decía, a de palabras de amor, tienen que decirle lo bueno que es, lo que puede producir, para lo que puede servir, que está muy bonito el color, que huele delicioso, que es especial para ustedes, que tiene un lugar importante en sus vidas. Cada mañana cada uno de los integrantes tenían que hacer esta actividad a este recipiente que tenía la palabra amor. Al otro que tenía la palabra odio, toda la familia tenía que decir cosas adversas: eres feo, no sirves para nada, no te queremos, eres inútil, nadie te va a aprobar, sabes feo, nos das asco. Y esto lo hicieron en un periodo de un mes, cada uno de estos. Y la tercera no decían absolutamente nada, no había algún efecto que tuvieran en ello de la palabra, ni en palabra, ni en escrito a través de la etiqueta. Después de este tiempo, pudieron comparar estos 3 envases, y comento que esto lo encontramos en YouTube. Y bueno, fue interesante poder ver la familia que a esta etiqueta donde venía, que decía odio, y lo que estuvieron diciendo durante 30 días, se había puesto el agua amarillenta, olía muy mal, se veía muy feo cómo había quedado el envase. El que estaba sin etiqueta, no emitía ninguna palabra hablada ni escrita. Bueno, pues también se convirtió en moho en la parte de arriba. Y la que tenía la palabra amor, fue interesante que pudiera descubrir la familia que si bien ya no estaba bien, no tenía un mal olor y el color era muy blanco. Hubo un efecto en este experimento. Y entonces este doctor dice, bueno, yo quiero seguir experimentando. Y entonces ahora lo hace con pura agua, que van a tener un mismo efecto, pero ahora no tan solo está la palabra hablada y escrita, sino a través también de la música. Quiere ver ese efecto que se tiene. Y entonces es también 3 envases eran iguales. Uno está siendo afectado, la palabra que tiene amor lo tiene en diferentes idiomas, está el otro también de odio, de cosas feas. Esta agua es la misma agua del mismo lugar, y está una tercera
que es indiferente, no tienen ninguna etiqueta. Y son afectados, sí, con lo que se les dice al agua, pero ahora hay una música. En la palabra amor están teniendo con música clásica, afectado todo el tiempo, las palabras que se tienen. Y la palabra que tiene odio, tiene la música de heavy metal, música fuerte, satánica, y después de un periodo lograron ver esa agua se tomó, se congeló y se vio qué efecto pudo tener. Pues fue interesante los cristales que se hicieron, cómo fueron afectados. El que decía odio era un color grisáceo, oscuro, opaco, no tenía ninguna forma. El que era estaba indiferente, no tenía palabras, estaba en un cuarto solo y demás, pues fue afectado también de manera negativa. Los cristales, no había un cristal hecho como tal, no tenía forma tampoco, era algo oscuro, sin forma, sin ninguna forma. El agua que se congeló, que decía amor, bueno, pues es un cristal perfecto, brilloso, con muchos con muchos piquitos, así como una estrella. Fue impresionante el resultado que tuvo. Sí hay poder en las palabras habladas, sí hay poder en las palabras escritas, sí hay poder en el mensaje a través de la música, cómo nosotros somos receptores de lo que escuchamos, de lo que vemos, de los pensamientos que pueden llegar a nosotros, de los mensajes que recibimos, cómo son importantes. Y bueno, pues esto se ha hecho también en algún museo que pueda verse esta afectación, que cuando la gente pudo ver esto que pasaba, de esta afectación, empezaron con las palabras de amor a decirle más palabras, más pensamientos, y fue cambiando y salían más piquitos, así como que se hacía más grande esa estrella, ese cristal perfecto. Nosotros somos afectados por las palabras también. Y lo importante, nosotros reaccionamos, tenemos diferentes reacciones a los estímulos, tanto positivos como negativos o a la indiferencia. Sin palabras, ahora hay pensamientos. Fue otro experimento también. Ya no se iba a decir, solamente iba a haber una intención, mujeres intencionales, que tenemos un propósito y una intención. Y entonces se veía que sin decir palabras, pero teniendo un pensamiento solamente, iba a afectar también esas aguas que se podían tener. ¿Qué poder decir de nosotros? Que somos 75, estamos constituidos los seres humanos por 75% de agua. Que somos mayormente agua, cómo repercute en nosotros las palabras, cómo repercute en los nuestros las palabras. Si escuchas palabras positivas, te dan ánimo, te dan confianza, crece en ti la fe, cosecharás vida y hablarás vida. Si escuchas palabras de abandono, destructivas, de maldición, cosecharás muerte, derrota, fracaso, frustración, un futuro incierto. No es tan solo lo que hablamos, es lo que escuchamos para poder hablar lo que nosotros nos hemos llenado. Lo que no puedes sembrar es palabras de destrucción y pensar que vas a tener una vida victoriosa. No puede ser. Es el resultado, dice su palabra, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Cómo necesitamos nosotros tener esto presente en nuestra vida y detener lo que vamos a decir?
las canciones que escuchamos. Y cuando pensaba en esto de escuchar palabras de abandono, destructivas, bueno, pues creo que sale Paquita la del barrio, salen tantas canciones que escuchamos que hablan exactamente de, no de algo bueno, sino de relaciones rotas, de situaciones que a veces las asumimos como personales y que decimos eso es, o frases que queremos traer a nuestra vida, que nos acomodamos y estamos etiquetando nuestra vida, nos estamos poniendo etiquetas. Hace 8 días comentaba que veía anunciada una película que decía, infelices para siempre, así como que eso es lo que yo quiero ver, eso es lo que quiero llenar mi mente, eso es de lo que quiero hablar, eso es de lo que quiero ver, que exactamente yo vivo en una relación de fracaso. Voy a hablar fracaso y voy a hablar muerte. Yo no puedo sembrar palabras de destrucción en mi vida, en mi economía, en mi esposo, en mis hijos y después pretender que todo salga bien. Nuestras palabras llegan a ser profecías y lo vimos en esto que pasó con Isaac, Jacobo y Esaú. Las palabras eran profecías. Que dichas, pronunciadas, eso se va a cumplir. Y por eso era tan importante escuchar lo que se tenía que decir. Isaías 55:11 nos dice en la Nueva Traducción Viviente, lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Qué hermoso es pensar esto. Qué hermoso es pensar que Dios ha enviado su palabra, que nosotros somos receptores. Yo decido intencionalmente si quiero ser receptora o me niego a escuchar esa palabra que trae vida para mi vida. Y esta promesa que nos dice, así como esa bendición que escuchó Jacob, nos está diciendo el Señor, lo mismo sucede con mi palabra, con la palabra de Dios, que es profecía, que está hablándonos para el futuro, para nuestro bienestar. La envío y siempre produce fruto. Está sembrando en nuestro corazón esas palabras de promesa. Logrará todo lo que yo quiero, dice el Señor. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Hay un reto. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres estar atento a lo que Dios quiere decirte? Esas palabras que crezcan, que germinen en ti y que puedas ir viendo lo que esto que está diciendo el Señor, que va a dar fruto en tu vida, que va a prosperar la palabra que Él ha dado a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra economía. Será importante acudir a Él. Sabiendo esto, tengamos cuidado con lo que hablamos y tengamos cuidado con lo que nos nutrimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos. Esto es importante. Hay un dicho que creo que todos nos sabemos. Las palabras se las lleva el viento. Esta noche hemos visto que no es así. No se las lleva el viento. Toda palabra deja una huella en el alma. Y yo recordaba, al hablar de esto, al pensar en esto, recordaba a mi abuelita Lucha. Ella le gustaba tener plantas, le gustaba cantarles a las plantas, le gustaba hablarles y decirles, qué hermosa estás, qué bonito color tienes, mira, te voy a quitar esta hoja que está seca para que sigas creciendo, te voy a mover tu tierra, te voy a poner abono. Era esa plática, ese cantar y bueno, pues dejó en mí ese amor por las plantas, ese poder hablarles, ese poder estar atenta para cortar lo seco, ese ver cómo crecen, ese tocarlas con una intención, que sientan mi cariño, que sientan que para mí son importantes, que embellecen mi casa, que me hacen sentir feliz.
cómo nuestras palabras nos llevan a acciones y nuestras acciones nos llevan a pensamientos y todo se vuelve otra vez a formular. Comentaba de este experimento con los pensamientos, lo poderoso que son los pensamientos. Y tan poderosos son los pensamientos que del pensamiento después se vuelven palabras. Nuestros pensamientos se vuelven palabras. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti, en sus pensamientos. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, problemas, que necesitamos paz, es ahí cuando nosotros nos agarramos de un texto de la palabra de Dios. Confiamos y estamos seguros de que estamos en sus poderosas manos. Y es entonces cuando nuestros pensamientos empiezan a ordenarse, empiezan a buscar. No pueden haber pensamientos de soledad, porque no queda. Si Dios está conmigo, no puede estar ese pensamiento de soledad, no puede estar ese pensamiento de escasez porque Dios es mi proveedor, no puede estar ese pensamiento de abandono porque Dios está conmigo. Empiezan a salir diferentes pensamientos y empieza a nutrirse el pensamiento que empieza a dar paz a todo mi sistema, a mi corazón. Empieza a calmarse las palpitaciones, empieza a tranquilizarse, empieza a calmarse mi mente que puede bloquearme, empieza a calmarse, empieza a tener contención para mí, porque tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Mujeres intencionales, ¿qué decisiones estamos tomando esta noche? Si no quieres que algo llegue a tu vida, no lo guardes en tus pensamientos. Hazlo a un lado, deséchalo, dale solución a través de la palabra de Dios. Salmo 49:3 nos dice: mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Una oración que hago siendo consciente de lo que digo, siendo consciente de mis pensamientos. ¿Qué voy a guardar? ¿Qué voy a hablar? Que Dios sea el que nutra mis pensamientos, que yo tome la decisión de enfocarme, de estudiar, de llenarme con su palabra. Este tiempo de ayuno y oración que hemos estado teniendo nos sirve para reflexionar, nos sirve para pensar cómo quiero seguir mi futuro, qué palabras tengo que eliminar de mi vocabulario. Tal vez no son, si son groserías, a partir de ahora necesito hacer un alto y hacer un compromiso, un pacto con Dios. Señor, a partir de ahora, que de mis labios no salgan groserías. Y si no tengo groserías, ¿qué palabras estoy usando que están marcando mi vida? Recuerdo que de niña yo tenía una frase que decía: me lleva la tristeza, así como que era una frase que decía como cuando estaba apurada, cuando estaba pues sí, apurada, enojada, las cosas no estaban saliendo bien. Era una frase que tenía muy pegada en mí. Cuando yo la oí en mis hijos, me impactó y dije: eso se oye muy feo. Y decía: pues ¿cómo no la va a decir si yo la digo? Tuve que decir: ya no puedo decir esa palabra o esa frase, ya no puedo seguirla diciendo, porque nosotros vamos trazando senda para los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué palabras, qué frases necesitamos quitar? ¿Qué palabras necesito intencionalmente ir metiendo, ir acomodando? Y este es un proceso. Fue tanto el tiempo que pasó de cerca Pedro con Jesús, que cuando él está negando a Jesús,
La gente que estaba a su alrededor le dice, tu manera de hablar te delata que has estado con Jesús. Que ese sea nuestro caso, que nuestra manera de hablar delate, manifieste que hemos estado con nuestro Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu palabra que trae bendición. Gracias por tu palabra, Señor, que trae sanidad. Gracias por tu palabra que trae paz, que trae, Señor, fruto. Gracias porque has sembrado en nosotros esa palabra. Gracias te damos, Dios, por esa visión correcta, perfecta que tienes de nosotros, que tienes de nuestro entorno, Dios. Ayúdanos a abrir nuestros ojos para poder declararlo en mi vida, lo que tú has declarado en ella, Señor. Lo que tú tienes para nosotros, que se vuelva una realidad, pero que se hará una realidad cuando yo lo pueda ver a través de tus ojos, Señor. Muchas gracias te damos. Ayúdanos a hacer ese pacto contigo, Señor, de guardar nuestros labios, que si decíamos groserías, a partir de ahora, oh Dios, hagamos un alto y nos demos cuenta cuando esto sucede y pongamos un alto. Que a partir de ahora, Señor, podamos ver este poder de la palabra, que podamos, oh Dios, hablar verdad, que nuestro hablar sea sincero, que podamos saber que tú estás presente y tú tomarás en cuenta las palabras que nosotros daremos cuenta de cada palabra que nosotros hayamos dicho. Gracias, Dios eterno, porque solamente podemos venir a ti. Tal vez hemos batallado con esta situación, Señor, y nuevamente venimos a ti, que tú nos des ese poder transformador en nuestra vida. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias, Padre eterno. Gracias porque es contigo que podemos aprender a hablar a través de la oración. Es cuando te digo, Señor, las situaciones en las que estoy y tú me das palabras de bienestar. Tú me das palabras de promesa, Señor, que me hacen sentirme que sin lugar a duda podré salir adelante y estoy en ese proceso en tus manos poderosas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hija. Qué bonito tema, la forma de abordarlo. Y me quedaba pensando cómo Jesús, como Dios, nos dan el mejor ejemplo de cómo utilizar las palabras. Cómo Dios en cada momento nos dice, no temas. Nos da palabras de vida, de aliento, de creer en nosotros, o sea, de la capacidad que tenemos porque somos sus hijos, del Espíritu Santo que está en nosotros y cómo su poder nos respalda y tiene impacto en nuestras palabras. Y como decías, ¿no? Como Pedro puede ser delatado por su forma de hablar. Y creo que sí pasa eso, ¿no? Al nosotros leer la palabra de Dios tiene un impacto en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, que vamos cambiando nuestra forma de hablar y vamos viendo la importancia que tienen las palabras. Sí. Qué interesante tema, muy interesante tema, y como decías, es un proceso. Es ver en qué estamos fallando, qué corregir con esa intencionalidad de traer vida. Sí. A nosotros y a los que nos rodean y ser un buen, que digan, es hijo de Dios. Sí, ¿no? sí. Muy bien, pues muchas gracias por este tema, por los que pudieron estar aquí. Les damos la bienvenida, o bueno, más bien les damos un saludo a los que estuvieron por acá en esta noche, el cual fue Belén, que dice, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, Belén, Dios les bendiga, Jesús. Un fuerte abrazo hasta su casa. El pastor Chandomit dice, bendecido día, hermanos. Un saludo, pastor, bien atento aquí como siempre. Marilu Espinola dice, buenas noches, queridas hermanas. Gracias, Marilu, un abrazo, Dios te bendiga. Yolita dice, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, Yolita, un fuerte abrazo. Mi hermana Irma dice, buenas noches, querida hermana Leti. Buenas noches, hermana Simri, que Dios les bendiga. Gracias, hermana Irma, la queremos mucho. Estuvo Robert, dice, buenas noches,
¿Qué tal, Robert? Buenas Saludos, noches. hermano, que Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Estuvo mi hermana Tere González, un abrazo, hermana Tere. Lidia García también estuvo por acá. Saludos, Lidia. Saludos, Lidia, preciosa. Marilú dice, curiosamente yo también tengo muy pegada esa frase de me lleva la tristeza. Entonces, cada uno, ¿no? Cada uno se va dando cuenta y dices, ah, caray, ¿por qué estoy diciendo esto? Como que ya Mecánicamente. Mecánicamente. Ya no piensas lo que hablas, ¿verdad? Luis Loyola dice, saludos, pastora, Sim, Dios les bendiga. Un saludo, Luis, Dios te bendiga. Luis, espero la hayas pasado bien en tu cumpleaños hace 2 días atrás, ¿no? Sí, felicidades. Dios te bendiga, Luis, un fuerte abrazo. Y Marilú Espínola dice, hermosa palabra, Leti y Simri, gracias por sus vidas y dedicación. Pues yo los quiero invitar la próxima semana. Va a ser un tema muy especial, que vamos a hablar acerca de bendecir, la importancia de bendecir. Y creo que vale la pena que aprendamos cómo hacerlo, cómo nosotros podemos ser bendecidos por Dios y cómo Dios quiere usarnos para bendecir. Va a ser muy interesante, no se lo pierdan, por favor, los espero la próxima semana y que lo vamos a practicar. Está va a ser algo interesante especial. eso. Llevarlo del conocimiento a la práctica es lo mejor que podemos hacer. Claro que sí. Bueno, pues ya nos pasamos del tiempo. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Mujeres Intencionales. Y lluvia de corazones, los esperamos. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Deseamos que Dios les bendiga y que estos temas sean de bendición para su vida y compártalos con quienes puedan necesitarlo. Dios les bendiga. Saludos, bonita noche.